En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que lleva la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Y Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conduce Jorge Andrés Pomar. ¿Cómo están ustedes, queridos amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público y somos sonido en vivo acá desde Providencia 1208, piso 6, donde están los estudios de Radio Agricultura, donde está el señor Lucho Fraile en los controles, y que me dice que en este preciso instante estamos sonando desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo, en San Felipe, en Los Andes, en Calle Larga, somos 102.3 en San Fernando, 99.1 en Osorno, 91.1 en Punta Arenas, 98.7 aquí en Santiago de Chile, en la región metropolitana, somos 92.1. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Por ejemplo, en BTR, Canal 47, en Claro, 518, GTD y Tesur, 143, Mundo, 114, Zapping, 166. Además, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Y es que Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Un Estado inteligente es nuestro desafío. Por eso en CaderHub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en caderhub.cl. Y porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, la AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, www.amur.cl. Ha llegado hasta acá una vez más porque conversábamos en off y había venido, pero lo que pasa es que hace tiempo que no venía, pero ha venido. José Luis Romero, académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muchas gracias, Jorge, por la invitación nuevamente a la radio, por este espacio para hablar de los desafíos del mundo rural, que es lo que al menos a mí me mueve y sé también que a ti y a muchos que escuchamos el programa. Además, usted fue fundador y primer jefe del Departamento de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y ahí se lideró la elaboración de la Política Nacional de Desarrollo Rural. Así es, entre el año 2018 y el 2022 me tocó liderar el departamento que cumplió con este compromiso de gobierno, pero que finalmente una gran deuda, ¿cierto?, con el mundo rural. Los años buenos, 2018, 2022, lo otro, ya se pone de otra cosa. La pega se hizo, pero efectivamente era un compromiso y el compromiso se cumplió y entre el 2018 y el 2022 impulsamos la política y algunas cosas que vamos a conversar a propósito de visibilizar el mundo rural, que se pierde en las cifras nacionales, ese es el gran problema. De hecho, conversemos de las diferencias que se observan hoy día en el mundo rural desde el 2018 o 17, compararlo con las cifras actuales, por ejemplo. Sí, el último censo, que es el del 2024, que yo creo que ha faltado más difusión de esas cifras. Entre medio hubo cambio de gobierno, ¿cierto? Entonces como que las cosas se hacen un poco más apuradas, pero tenemos cifras bien actualizadas de nuestra población a nivel nacional. Y contrario a lo que se creía, el mundo rural no está desapareciendo. El 25% de la población, es decir, 261 comunas, mantienen un alto porcentaje de ruralidad en nuestro territorio. Eso es más del 80% del territorio. Yo sé que la AMUR, la radio, tú, Jorge, se encarga mucho de difundir esas cifras porque no puede ser invisible para la política pública. Y otros datos interesantes tienen que ver, bueno, algunas cosas que pueden ser una luz, ¿cierto?, para el futuro, como una mayor tasa de fecundidad, ¿cierto?, en las zonas rurales que en zonas urbanas.
La migración es un fenómeno principalmente urbano, al menos en las últimas, entre el 2017 y el 2024. El mundo rural ha estado acostumbrado, ¿cierto?, a la migración campo, desde otros países hacia el campo, hacia el mundo rural, porque recibimos mucha mano de obra, ¿cierto?, en la zona centro-sur, principalmente de Bolivia, ¿cierto?, Argentina, Perú. Esas son las principales, a diferencia de aquellos países donde en el mundo urbano hay mayor migración, como Venezuela, Colombia y otros que son más preponderantes en el mundo urbano. Ahí hay algunas diferencias que son bien notables, pero que se invisibilizan en la gran cifra nacional, ¿cierto? Chile hoy día tiene más o menos, ¿cuál es el nivel de población rural? ¿20%? 25. 25. Somos 75-25. Si eso Sí. lo comparamos, por ejemplo, con el resto de América Latina, ¿qué nivel está el resto? En general, el estándar los niveles internacionales se mantienen en esa cifra. Gran parte de la población, siempre cerca del 80%. Uno puede mirar distintas dimensiones o distintas definiciones y mediciones, pero en general se mantiene entre el 80 y el 90% de la población urbana. ¿En América Latina? Sí, en América Latina y a nivel mundial también. A nivel mundial, si vamos a Europa Occidental, son niveles similares. Sí, hay cierto despoblamiento más relevante, ¿cierto? En Europa se ha visto este movimiento de la España vaciada, ¿cierto? Que de repente en las redes sociales aparece que por $1 uno se puede vivir a una isla maravillosa en tal parte. Sí, venga acá y el arriendo mensual son 25 euros. Claro, bueno, ese tipo de cosas aparecen, pero en general una buena aproximación es que entre el 80 y el 85% de la población está en zona urbana. Ahora, tú dices que si eso se mantiene en el tiempo, por ejemplo, si uno proyecta a Chile en los siguientes 20, 25 años, a este ritmo, ¿no debiese variar mucho, por ejemplo? Si seguimos con la tendencia, por un lado, es dinámico, o sea, en el sentido de que no es que hayan lugares que no se despoblen. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, en Arica, que la población rural disminuyó. En Camarón, en General Putre, Lago, por ejemplo, claro, esas zonas más extremas, que la gente también tiende a tener una casa en Putre o en estas zonas más del interior, y en la semana irse a las zonas, digamos, más urbanas, ¿cierto?, a las grandes ciudades. Eso pasa mucho en el norte. Pero el resto de las zonas, sobre todo la zona central, comunas, Ponte tú, La Estrella, han tenido aumento de la población rural. Yo diría que la pandemia generó este cambio también de paradigma de que uno puede teletrabajar, las mismas empresas se acomodaron, sí. Y eso abre una asociación incluso más desde la perspectiva más sociológica, de que hay una asociación de lo rural, no solo a la agricultura, que es relevante, ¿cierto?, en el mundo rural en términos de actividad productiva, sino que también a un contacto con la naturaleza y sobre todo en el tiempo en que hablamos mucho de salud mental, de un espacio para vivir mejor. Y bueno, sobre eso podemos hablar más, porque ¿qué es vivir mejor en el mundo rural? Eso un poco te iba a preguntar, porque es distinto probablemente como entendemos el mundo rural en Chile a como entendemos el mundo rural en España o en Estados Unidos. Entonces, ¿hay alguna definición más homogénea a nivel mundial, o es inevitable que tengamos que hacer definiciones de acuerdo a la realidad de los países? Sí, hay una particularidad de cada país que estas definiciones tienen que tomar en lo territorial, porque no solamente toma variables de densidad, que es una variable que uno la puede extrapolar, ¿cierto? Lugares con menor densidad tienden a ser espacios donde las personas lo habitan de una forma distinta, por la relación que tienen con el entorno, con el territorio. Entonces, en general se entiende ruralidad como esos espacios menos densos. Eso te podría decir como general. Pero en la particularidad, claro, hay diferencias. Hay un profesor de la Universidad Católica, que es el profesor Eduardo Valenzuela, que dice, de alguna forma, este paradigma de la migración del campo a la ciudad ha ido revirtiéndose, porque también el paradigma europeo, donde las universidades, el conocimiento estaba en el centro, ¿cierto?, de la ciudad, en América, por ejemplo, en Estados Unidos, en las universidades se ubican en espacios no necesariamente el centro de la ciudad, ¿cierto?, como suburbios, áreas que no están necesariamente cerca de las grandes ciudades. Y en ese ámbito,
También se traslada en otra dimensión esta migración campo-ciudad que por la pandemia ha sido, diría que en parte revertida. La tendencia de la baja, que el anterior censo mostraba 27%, hoy día el 2017 25% y hoy día 25% de nuevo, hay una tendencia. Ahora, esa migración interna es muy dinámica, como te digo, hay lugares como Arica o en Arica, en la región de Arica y Tarapacá, o sea, y Parinacota y en el sur, Torres del Paine, que tienen una baja importante de población, pero el resto de las comunas es muy dinámico y hay comunas que han recibido más del 10% de la población que originalmente tenían, en la zona centro-centro-sur. Hay una nueva categoría también que en mis tiempos subdere, por ejemplo, no existía, que es esto de las comunas mixtas. Sí. Que me parece además de toda lógica, Sí. porque efectivamente hay comunas que tienen dos realidades bien distintas. Yo siempre pongo el ejemplo de Melipilla, de Padre Hurtado, de Colina, que tienen una parte muy rural y tienen una parte también muy urbana, y clasificarla en uno de los dos lados, así, a ver, uno decía Colina, rural, chuta, y uno va a Chicureo y esa cuestión no tenía nada rural, vaya a Padre Hurtado, todo lo que es la autopista al Sol, esta cuestión tampoco no tiene nada rural. Pero claro, efectivamente te metí hacia San Luis en Colina y es rural. Va hacia un poco hacia el interior en Padre Hurtado y es rural. Sí. Melipilla también, la laguna, no se me olvidó el nombre de la laguna, pasa lo mismo. Sí. Entonces, ¿cómo nace esta nueva categoría y qué posibilidades nuevas de investigación y con ella de políticas públicas encontramos a través de las comunas mixtas? Sí, yo diría que ahí hay dos dimensiones. Una dimensión en el sentido de que para poder hablarle a los públicos en general, en los medios, en el ámbito incluso de la definición de políticas públicas, estoy pensando en nuestros amigos diputados, senadores, creo que hay que de alguna forma simplificar las categorías, porque si no es muy difícil hacer entender que hay diferencias, ¿ya? Entonces por eso primero hablamos de rural y urbano. Y yo sé que hay mucha discusión en esto en la academia, sobre todo de la dicotomía, de que no todo es rural, no todo es urbano, evidente, ¿ya? Pero creo que para poder visibilizar, primero tenemos que hacerlo en un lenguaje simple. Hay rural y hay urbano y cada uno tiene su identidad, ¿cierto? Tú decías, Colina, otras comunas, pero que mantienen una identidad rural. Tú vas a la plaza y todavía pasa, ¿cierto?, la carreta, los caballos, te encontrás con el caballo yendo, la persona montando el caballo arriba en el mismo camino. Esas cosas pasan en zonas más intermedias, ¿cierto? Y eso va a depender de qué cercanía tengan a grandes centros urbanos, ¿cierto? O sea, hoy día una comuna conectada a la región, al Gran Santiago, es verdad que por su densidad y por distintas características de poblamiento pierde un poco de esa identidad, sí, claro. Pero en general la actividad productiva, piensa que, por ejemplo, Lo Barnechea, más del 70% de su territorio es montaña, ¿te fijas? Y ahí se mantiene una cierta identidad, no una comuna rural, pero se mantiene una identidad rural de las personas que es cierto que tienen ganado y que la llevan de un lugar a otro. Eso sigue pasando hoy día en muchas comunas que uno podría mirar como más urbanas. Ahora, desde el lado de la academia y también de la investigación, hay 9 tipologías, desde lo más rural a lo más urbano, pero imagínate tú que tú tuvieras que pedirle o explicarle a alguien que no entendiera esto de manera más específica con 9 tipologías. No, imposible. Imposible. Pero sí es necesario poder hacer un doble clic sobre eso cuando uno diseña la política pública, porque si yo te digo 260 comunas son rurales y el resto son urbanas, las 260 comunas no son iguales, y algunas tendrán más necesidades de agua potable, educación, vivienda, y otras tendrán otro tipo de necesidad, y ahí es cuando uno empieza a hacer sentido la definición más específica. Si hiciera ese doble clic y fuera, por ejemplo, a esas nuevas tipologías o categorías, sí. ¿Cuál es, por ejemplo, la comuna más rural de Chile, o de las más rurales de Chile? Yo te podría decir las regiones más rurales porque no me acuerdo específicamente. Imagino que hay Sene una, tal vez, ¿o no? No, Ñuble es una región muy rural. Mira. Una nueva región que además tiene, todas sus comunas son rurales. Porque ahí está Chillán.
excepto la capital, sí, de la Chillán, y la región. otra es San Carlos. No, pero solo Chillán es urbana. Que siempre la pelea de quién es la longaniza, entre Chillán y San Claro, Carlos. pero ahí rural es San Carlos. Solo la capital regional es urbana, el resto son todas comunas rurales. También la Araucanía es una región muy rural. Ahí solamente Temuco y Angol serían comunas urbanas. El resto, incluso hasta Padre Las Casas, queda una categoría mixta. Ahora, mixta casi urbana. Pero uno va acá a Padre Las Casas y la identidad, el paisaje... Pucón, Villarrica. Sí, rural. ¿Me? Sí. Entonces, yo diría que hay regiones, en Coquimbo también hay una realidad bien diferente que la realidad del sur, por matriz productiva, por paisaje, por territorio. Pero yo diría que, o sea, no yo diría, esos son los datos, que Ñuble es de las regiones, es la región más rural de Chile, y también Araucanía y hacia el norte Coquimbo tiene una realidad bien importante. A ver, Chile es rural, ese es el eslogan, ¿cierto? O sea, por territorio, Por digamos. territorio, sí. Pero también por forma de habitar, pues al final el territorio es un lugar habitado. Y esa es la característica de estos lugares que muchas veces en el diseño de política pública se invisibilizan. Estaba mirando efectivamente, porque justo me había dado vuelta, porque además era la fiesta de la longaniza, ahora creo que este fin de semana la fiesta de la longaniza ahí con los amigos de Chillán. Y por supuesto hay una rivalidad siempre con los amigos de San Carlos por la denominación de origen de la... Gran película esa, sí, la porque se hizo una película el año pasado. Denominación de origen, yo la encuentro notable porque muestra los que conocemos el mundo rural y lo que lo hemos vivido. Yo nací cerca de Wynn, hoy día es menos rural que antes, pero tiene muchos pueblitos, localidades cercanas a Santiago. Yo no venía a Santiago, yo no me consideraba parte de Santiago, iba a Santiago, vine a estudiar a Santiago todos los primeros años de la carrera. Y la verdad es que la identidad rural, este personaje del abogado, la persona que hace el liderazgo el liderazgo de la campaña por la longaniza, está como organización local, la resiliencia, la tristeza también, el abandono, son cosas que aparecen en la película que yo encuentro bien interesantes. Yo sé que fue muy dura, pero creo que una gran imagen de lo que, al menos en la zona central de Chile, es la ruralidad. Ahora viene septiembre, que para mí además es de las mejores, si no la mejor fecha del año. Y la gente siempre dice, para vivir un 18 de verdad hay que salir de acá. Hay que ir a veces, no sé, a O'Higgins, a Maule, a Ñuble, un poquito menos a lo mejor a la quinta región, pero también allá está Los Andes, Calle Larga, Putaendo. ¿Por qué la gente percibe que nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra cultura está más cerca de las comunas rurales? Que a lo mejor pasarlo en el Titanium, sí, ahí en Las Condes. Sí. O para ir al otro lado, para no como Sí. identificarlo, ir a San Miguel, al estadio Gran Avenida. Sí, yo diría que igual eso es bien diverso, porque en el fondo, claro, como que uno imagina la cueca, ¿cierto? Y la empanada como el icono. Se me puede estar perdiendo otra cosa importante, pero yo no olvidaría que nuestra realidad, si bien es la cuna de las tradiciones del país, hay una realidad muy diversa. Piensa tú, en verano, en enero, se celebra el festival con la Fuerza del Sol en la zona de Arica, que es el festival andino más grande de esa zona. Vienen de Bolivia, Perú, Argentina, pero miles de personas. La fiesta de la Tirana ahora, recién en julio, eso es la Virgen del Carmen, y así, un recorrido por una diversidad amplia. Claro, yo creo que esta idea de la cueca, la empanada y otras cosas que nos identifican como chilenos, ¿cierto? Está más centrada en esa ruralidad de la zona centro, pero efectivamente cuando uno va a otros lugares hay muchas otras manifestaciones que son parte también de nuestra identidad. Y se vive mucho más en el mundo rural. Pues bueno, tal vez porque la conformación de Chile es desde el mundo rural, tal vez porque esos territorios del norte no formaban parte de Chile hasta 100 años atrás, un poquito más. Claro, y porque esa identidad trasciende un poco la nacionalidad. Pues. En el sur, la Patagonia, hay personas que hasta en la forma de hablar
Son medias trasandinas Sí. a veces. Entonces, el territorio y en ese sentido la identidad trasciende la división política, ¿cierto? Geopolítica, pero yo diría que claro, como nace la identidad nacional en esos lugares, está muy asociado a esta zona más central. Preguntarte, José Luis, por la composición demográfica de la población. La población más joven tiende, por supuesto, como están iniciando sus vidas, tienen aspiraciones, ambiciones, y al parecer no del todo se ven satisfechas en el mundo rural. Desde buscar un trabajo hasta buscar a lo mejor una carrera universitaria o técnica, eso lo obliga a emigrar. Sí. No siempre a lo mejor regresan con esas nuevas características aprendidas a aportar a su territorio. ¿Es ese a lo mejor el gran problema de ese grupo de personas que provienen del mundo rural? Sí, pero yo tengo... Ahí vuelvo como al tema de que ha habido un cambio desde la pandemia, desde también entender que estos lugares están más... nos permiten conectarnos más con la naturaleza, el tema salud mental. Ahí hay una cosa que de hecho cuando hicimos un estudio a nivel nacional preguntando a las personas dónde les gustaría vivir, y más del 70% les gustaría vivir en zonas rurales. Eso fue el 2024. Entonces yo diría que eso está más en línea con esa idea de que hoy día el mundo rural, más allá de las brechas que tenemos que superar, a la gente le gustaría, pero no lo hace. Claro, pero hay gente que lo está haciendo, por eso el censo... Tú me preguntas, ¿te gustaría vivir en el mundo rural? Sí. El problema es que no, entre comillas, no puedo, porque veo una restricción a lo mejor donde mandan los niños al colegio, veo una restricción cuando cumplan 18 a qué universidad van, veo una restricción de trabajo, qué trabajo consigo allá. Yo creo que hay mucho que hacer. Hoy día el 20% de la población rural necesita, no tiene acceso a agua potable desde la fuente pública. Eso es una condición básica, ¿cierto? El 40% no tiene acceso a internet fijo, ¿ya? Cosas que hoy día consideramos como bienes básicos. Pero imagínate que superáramos todas esas condiciones básicas. Igual yo te preguntaría de vuelta como, ¿en qué condiciones estarías dispuesto a vivir en lo rural? ¿A cuánta distancia de un hospital o a cuánta distancia de un centro escolar, ¿cierto? Porque no podríamos pretender, yo creo, al menos en mi mirada, que lo rural tuviera las mismas condiciones, superado todo lo básico, o sea, todo lo que tiene... Agua, luz, claro, internet. Y todo lo que es condición humana, de dignidad, de vivir en estos lugares, superado todo eso, yo creo que no puede ser el mismo estándar que el urbano. Y por eso... Hoy día, existe un sistema integrado de estándares territoriales, pero hay estándares rurales y hay estándares urbanos. Por ejemplo, las áreas verdes en zonas urbanas tienen mucho sentido. En zonas rurales, quizás en algunas zonas preponderantemente pierde sentido el tener esas áreas verdes. Porque salía a abrir la puerta a la casa. Claro, te fijas, entonces ese tipo de cosas son diferentes en las zonas urbanas que en las rurales, pero creo que tenemos que resolver los problemas de agua potable, los problemas de conectividad y otras cosas que uno ve cuando va a estos lugares, ¿cierto? O sea, ¿cuánto población puede recibir, tú que has recibido a los alcaldes hoy día en Puerto Varas? Hay una sobrepoblación, ¿cierto?, de ciertas zonas. Una migración durante pandemia y pospandemia muy fuerte, porque es un lugar donde el habitar es bastante bueno, ¿cierto? O sea, Puerto Varas tiene todos los servicios, pero lamentablemente no es la realidad de todo el país. Ahora, hay que hacerse esas preguntas. Porque subió el metro cuadrado, o sea, te querés comprar una casa allá y claro, es muy similar a comprar una casa en Providencia. Ahora, yo vengo ahora de visitar San Vicente Tahuatahua. Y ahí, a diferencia de lo que dices tú, de que la gente no vuelve, ahí estaba el alcalde, Guido Carreño, que volvió a su comuna y hoy día alcalde, estudió agronomía en la Católica y volvió a su territorio. Yo tengo harta esperanza de que eso ocurra, pero creo que hay que cumplir con esa promesa, y ahora me pasó como una parte más política de que el gobierno actual salió electo con un 65% de la población en zonas rurales que dieron el voto, versus zonas urbanas que fue el 55%, que igual es arrasador, ¿cierto? Pero el 65% de la población confió en el presidente, y creo que ahí hay una promesa que hay que cumplir, porque finalmente, si uno mira las elecciones anteriores, hubo muchas comunas que confiaron en este proyecto, y ahí yo creo que hay clave. No hay que resolverlo todo porque siempre los recursos son
limitados, pero temas de acceso a agua potable, temas de conectividad, oportunidades, ¿cierto? Lo que dices tú, como quedarse trabajando en el territorio, pero más que nada libertad de poder quedarse en un lugar o migrar, pero no que te tengas que quedar o que tengas que irte porque no tienes otra alternativa. Las comunas rurales que mayor crecimiento poblacional tuvieron son las de la zona centro-sur del país. Sí. La Estrella, Litueche, Navidad, Pumanque, que está en O'Higgins, El Tabo, Papudo, mira El Tabo, Papudo, Valparaíso, que está en Valparaíso. Por otro lado, las comunas rurales que más perdieron población son aquellas situadas en zonas extremas. En Magallanes, Torres del Paine, Río Verde, San Gregorio, Timauquel, Cabo de Horno, en Tarapacá, Colchane, en Arica, Putre, General Lago, Camarones, en Valparaíso, Isla de Pascua. ¿Qué explica hoy día en Chile que una comuna rural crezca en población y que una comuna rural decrezca en población? O sea, yo creo que hay varios factores, no uno solo, porque esto yo no lo he estudiado en detalle, pero hay un factor asociado a seguridad en la zona centro, o sea, en la zona norte, que es bien relevante respecto de cómo se han despoblado algunas zonas en el norte, ¿ya? Este tema de las condiciones de vida también es relevante. Hoy día, por ejemplo, en Chile hay más de 3.000 escuelas rurales, y hace poco, de hecho, se viralizó un video de unos niños en una escuela de Maule, ¿cierto? Diciendo, eran 2 niños, que invitaban a otros niños sí, para que no cerraran el colegio, a matricularse. Y ahí, claro, hay una pregunta como, o sea, tenemos que hacer que los niños hagan marketing de eso. Ahí hay una pregunta. A lo mejor habrá que hacerse la pregunta también como país, si queremos mantener eso como un centro comunitario, pero tener a los niños en un lugar donde haya mayor matrícula. Esas son preguntas que tenemos que hacernos frente a estos desafíos. Ahora, toda la zona centro-sur y toda esa zona más costera, ¿cierto? Tiene un atractivo natural y turístico bien relevante. Navidad, ¿cierto? Litueche, todas esas zonas tienen zonas que hoy día son súper atractivas desde el punto de vista turístico y que están teniendo mejores servicios. Y hoy día, a ver, lo que no hay que desconocer es que, por ejemplo, la pobreza ha disminuido. Hoy día la brecha urbano-rural es cada vez menor. Y en ese sentido, hoy día en el mundo rural se vive mejor que hace 20 años atrás o que 30 años atrás, cuando la pobreza rural era el doble. Hoy día tenemos 5 puntos porcentuales de diferencia, incluso menos, pero hoy día no es el doble como hace 20 o 30 años atrás. Y eso es un hecho. Ahora la sociedad va evolucionando, viene el cambio climático y otras condiciones que también van haciendo que los lugares sean más riesgosos. Los recientes temporales, la zona de Coquimbo, ¿cierto? Sí, fue muy duro, ¿cierto? Pero también uno se preguntaría como si están más adaptados y lamentablemente pueden haber lugares que estén más adaptados a este tipo de condiciones. Yo estuve hace muy poco en Cauquenes y bueno, ahí toda la zona es inundable, pues si en el fondo están acostumbrados. Así funciona el campo. Pero claro, hay cosas en las de que uno se debería acostumbrar y adaptarse y otras que no, que son condiciones mínimas. Y por eso digo, yo superado eso, estas otras zonas deberían ser lugares donde uno podría ir a vivir sin problema, pero claro, las zonas extremas son lugares que en general han tenido o más problemas de seguridad o más abandono en otros sentidos relacionados con los servicios básicos, por ejemplo. Coder Hub transforma desafíos en soluciones digitales. Desarrollamos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y también los gobiernos locales, porque creemos en la gestión inteligente. Visítanos en nuestras redes sociales y en coderhub.cl. Y la ruralidad no está lejos, es el corazón. Está aquí, José Luis Romero, está aquí. Es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas, nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, la AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, amur.cl. Amigo mío, José Luis Romero, académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Gracias por estar hoy día aquí en Chile Público. Muchas gracias por la invitación. Para la universidad este espacio muy relevante porque nos permite hablar de este Chile que hoy día yo creo que es más visible. Los alcaldes rurales hoy día están en todas las mesas, ¿cierto? Que el gobierno los convoca. Y eso hace 10 años atrás, tú lo sabías, y eso no existía. Hay una pega al AMUR, ¿no? Hay una pega al AMUR bien relevante y que ha sido de trascender a los distintos periodos políticos. Y muy relevante, por otro lado, también desde los datos. La pregunta es, ¿qué hacemos con los datos hoy día? Tenemos muchos datos.
Y ahí nosotros estamos como universidad muy comprometidos de impactar en el territorio. El rector habla de transformar Chile y nosotros para eso estamos trabajando con los distintos territorios y no solamente pensando en la ciudad, sino también pensando en las zonas rurales y cómo aportar a su desarrollo. Así que muchas gracias, Jorge, por la invitación. Nos vamos, señor Luis Fraile, a pausa comercial. Eso iba a decir, ya usted me está retando antes que yo termine la frase. A pausa comercial, porque Chile Público continúa aquí en Radio Agricultura. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Ya estamos de vuelta, Lucho Fraile, Ignacio Bustos, aquí en esta terapia semanal, también conocida como Chile Público, que hacemos con los amigos de CaderHub, que transforma desafíos en soluciones digitales. Desarrollamos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y los gobiernos locales. ¿Por qué creemos en la gestión inteligente? Visítanos en nuestras redes sociales y en coderhub.cl. ¿Le gusta CaderHub a usted? Me encanta CaderHub. Mire, le hace ahí la primera de CaderHub. Somos tecnología que genera impacto. En CaderHub creamos software e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública y construir un futuro mejor para Chile, un futuro digital para nuestro país. Visítanos en www.coderhub.cl. Esa, ¿ve? Si no fuera tan zurdo, podría ser a lo mejor conductor además, no solamente panelista, sino que además conductor en esta radio. Porque cuando se dio la oportunidad, me mantuvieron en la banca. ¿Qué tal? Porque la ruralidad no está lejos. Es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega, caminos que conectan y tecnología que innova tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas, nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, www.amur.cl. Eso es, entonces... espérate, me están llegando una foto aquí. Mira, fotos del recuerdo. Podemos mencionar que está ahí el presidente Piñera. Muy buena foto. Los zapatillas. Ya. Buena banda, Ignacio Bustos, entonces, como todas las semanas, bienvenido, amigo mío, compañero. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy contento. Una buena semana, creo. ¿Sí? Sí, me parece bien. ¿No se ha peleado con nadie esta semana? ¿No le echó la foca a nadie? Es que sabe que yo tomé una decisión. Ah. No, semana por medio, ya. No saco los fusiles. No es, la otra semana, no es que haya cortado el asunto. De semana por medio. No, mire, yo creo que hay que... Porque está yendo mucho a todos los programas. Es que bueno, así... Pero bien me parece. Sí. Todas las semanas, ¿ya quedaste fijo? Estoy en Sin Filtro y en Próceres. Sin Filtro, Próceres. Y en la Clave. Y en la Radio La Clave los lunes. Y por supuesto... Sí, acá que fue la primera, ¿o no? Casa. La primera nunca se olvida. Nunca se olvida. Tengo hasta mi lapicito rojo de agricultura, que la defiendo a muerte con todo el surderío que me dice, ¿por qué vaya la agricultura? Porque yo digo, oye, pues si la radio agricultura la escucha de izquierda a derecha, gerentes, taxistas, gente que anda en la calle, gente que anda en auto. A mí me ha pasado mucho. Este programa me lo han mencionado, a diferencia de otros que... Convengamos además que este espacio es como el más amarillento de la... a mí siempre me molestan los otros conductores. Es más fraternal, absolutamente. Y además que usted es una persona absolutamente razonable, no es de la derecha... La cavernaria. La derecha cavernaria. Le gustaba esa, la derecha cavernaria. Le gustaba esa y le gustaban los cómplices pasivos. Oye, nos vieron con esa. La derecha cavernaria es de Pancho Vidal, parece. Es de Vargas Llosa. Originalmente... Es de Vargas Llosa. Se la robó Pancho Vidal, entonces. Se la robó Pancho Vidal, pero originalmente es de Tiene Vargas toda Llosa. la razón, querido camarada, porque escuché a Pancho Vidal en una entrevista haciendo referencia a un seminario de Vargas Llosa cuando habla de la derecha cavernaria. Él habla de Vargas Llosa padre. Sí. ¿No es cierto? Sí. El otro es Vargas, no me acuerdo, el hijo, que el hijo también es comentarista y todo, pero no, es Vargas Llosa padre. Es de esos hijos que... Candidato a la presidencia de Perú. Uno de los tantos. ¿Con quién fue que perdió? Parece que con Toledo. No fue Toledo, no me acuerdo. Parece que fue Toledo. Puede ser Toledo, Puede sí. ser Toledo. Sí, porque PPK fue...
No, creo que fue Toledo. Sí, Creo que sí. fue Toledo con que perdió Vargas Llosa la presidencia en segunda vuelta a Perú. Y él tiene esa frase de la derecha cavernaria. Sí. Y usted sabe que además era bien amigo del expresidente Piñera. A propósito, Así es. porque aquí me estaban llegando justo unas fotos antiguas del presidente Piñera. Sí. En la intimidad, el presidente Piñera era alguien alegre. Yo no lo conocí en la intimidad. intimidad. Esa foto yo no estaba. Ah, yo pensaba que estaba usted por ahí No, metido. No, yo ah, no estaba, yo no ya. estaba en esa foto. Yo solamente estuve como en cuestiones. Porque esa era la directiva de ese momento. Y yo en ese momento no tenía nada que ver. Entonces no era directiva. No voy a hacer el chiste. No era- no voy a hacer el chiste. No era directiva en ese momento. Pero sí me contaban. A ver, porque ahí están hay muchos amigos. Sí, Estamos hablando de la directiva de Bópoli 2016, sí. 17. Y ahí había muchos amigos. Y sí me contaban y me decían que era especialmente Afable. con un humor. Sí. Un humor a veces medio sea, intelectual. Si eso se veía muchas veces en público, en Medio privado, debe haber sido que se una persona muy relajaba, agradable. se Sí. fumaba un puchito. Sí. Él no fumaba, pero estaba ahí. ¿Cómo que no fumaba? No fumaba habitualmente, fumaba Ah. como de maneras puntuales. Entonces, ahí Yo me acuerdo decías, mucho de "Oh, una sí". foto que se hizo famosa el 2011, en plena negociación con el movimiento estudiantil, y se filtró una fotografía del presidente Piñera fumando un cigarro con una cara de estresado. Seguro, cuando Sí. estaba así, o muy estresado o muy distendido, me dicen que ahí le daba por prender un pucho. Un cigarro. ¿Tú sigues fumando o no? Yo sigo fumando, sí, pero me pasa el tabaco. Ando hippie con mi bolsa de tabaco. y enrollando el- y todo. Claro. Como buen progre, po, ¿no? Sí, pero fíjese que también siempre tuve esa idea de la lata, andar y enrolar, ¿verdad? Pero, bueno, la gente que tiene el mal hábito de fumar me entenderá, el sabor es totalmente distinto. Sí, es menos tóxico, Es menos cenicero. Y es más, tiene un sex appeal distinto, fíjese. O sea, el enrollarlo es lo entretenido. No, olvídate que una lata porque horrible. además dura harto menos que un cigarro. Mucho Se más. consume mucho menos. No, el dura. cigarro. El cigarro dura menos Sí, que el pero tabaco. la bolsita dura más porque es más barata, pero Sí. pero el cigarro, sí, de manera singular, Sí. dura menos. Se consume mucho más menos, rápido. Sí. mucho menos, sí. Y es más chiquitito, ¿no? Sí, no, y fumo menos, fumo mejor. Estoy haciendo una publicidad al cigarro. Pero, no, la gente que nos está escuchando, si puede, no fume, por supuesto. Pero. Vicente Boric no fumaba, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Tabaco. O sea, cigarro, sí. ¿Sí fumaba? Sí, yo lo vi fumar un par de veces en situaciones privadas. Sí, fumar cigarro, digo. Sí. No sé. La historia de los presidentes con los... No sé, Ricardo Lago, Eduardo Frei. No, de presidenta Labón no, la presidenta Bachelet tampoco. No, fíjese. Es probable que el presidente Boric y el presidente Piñera hayan sido los dos últimos fumadores no habituales, al parecer, según entendemos. Porque además está, por ejemplo, está prohibido fumar en la oficina fiscales. Bueno, el Y presidente. todo el mundo, y de repente uno decía, yo de repente entraba a oficina y habían cenicero y es como, Sí. ¿por qué? Bueno, ¿quién era este subsecretario interior socialista? Alewi. Mahmoud Alewi, justamente. Oiga, ¿cómo estamos, Que da no, o sea, jugamos de memoria. No, el ex subsecretario Alewi, claro, que dio una entrevista, una de sus últimas entrevistas seguramente, creo que a la tercera, y en la foto aparecía con un pucho en la mano. A Pancho Vidal. No, pero que él es un fumador Pancho Vidal, que duro. usted sabe, sale de los estudios para fumar y vuelve. vuelve a entrar. Sí. ¿Sabes tú que en la universidad alcanzó a tener profes que también fumaban? Fumaban adentro, fumaban entre comillas adentro, se Sí. ponían en la puerta y ahí fumaban y hacían la clase desde ahí de la puerta fumando. Yo también tuve un profesor, ahora imagínense, hace menos de 15 años, que también, profesor Blanc, que fumaba, no en la sala misma, pero se paraba en la puerta y fumaba. El mío desde la puerta. Julio Retamal Ávila, Pero en el colegio se fumaba. los alumnos. No, los profesores. No, en mi colegio yo no vi profesores. En el Nacional nunca se fumó, nunca vi un profesor fumando, por ejemplo. No me acuerdo. Ya. No me acuerdo de haber visto profesores. Y eso que estudié en los 90. Sí. Y ahí- No, yo creo que no, es antes, seguramente. En los 70. Los alumnos sí, y de hecho yo en ese tiempo alguna vez también pitié de mono ahí. Sí. Yo era anti-tabaco absolutamente en el colegio. Todos, po. Bueno, el deporte. Y después... Sí. bueno. Vamos a tierra derecha antes de que nos llame la American Tobacco para firmar un contrato de publicidad. Fíjate que, ¿recuerdas a tu compañero, el embajador Velasco? Lo conozco. ¿Sí? Lo conozco. ¿Por Sí. qué? ¿Es amigo? Porque no es amigo mío, pero usted sabe, yo tuve un paso fugaz por el Frente Amplio.
Esa no la habéis contado. Sí. ¿En verdad fuiste frente amplista? Fui militante del movimiento autonomista, Que era el de Boric. claro, 1 año y medio. Sí. ¿Qué hacía ahí? Era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, 2 periodos, reelecto con mayoría y no me querían soltar. Para hacerle frente Pero ¿cómo, no, a ¿cómo, Revolución... ¿cómo llegaste al movimiento Le autonomista? explico, porque Revolución Democrática, que representaba a los sectores más moderados, entre comillas, dentro del Frente Amplio o de la izquierda estudiantil, tenía hegemonía en las federaciones de estudiantes. Y un día nos coordinamos entre varios. Eran varios partidos el Frente Amplio. Era el Frente de Estudiantes Libertarios, el Movimiento Autonomista, Revolución Democrática, la UNE, Comunes. Era sí. muy penca los de Comunes. Era 5 o Era- 6. ¿Sabe qué? De Comunes uno puede decir lo que quiera, pero eran poquitos, pero siempre se hacían notar. Sí, porque eran buenos para metían diputados. la mocha. Bueno, y cuestión que nos coordinamos para hacerle frente a Revolución Democrática, y yo valía más acompañado que solo, entonces milité en el movimiento autonomista bueno, el presidente Boric era militante del partido y yo era justamente... Era fundador, de hecho. Y era justamente de su círculo más cercano. Yo tenía, no sé, creo que Javier Velasco era el encargado estudiantil con la ex delegada, con la Conti, con Taza Martínez. Que ahora está de candidata A la presidencia. Teníamos mucha relación en el Congreso con Diego Ibáñez, con Gonzalo Vinter, que estaban en la Comisión de Educación, o al menos Todos ellos Gonzalo. eran movimiento autonomista. Claro. No, Diego Ibáñez creo que todavía no era... No, parece que el Diego estaba en el mundo libertario todavía. Sí, estamos hablando del año 2000. Como en el mundo libertario. Porque dentro del Frente Amplio había un movimiento que se llamaba Frente de Estudiantes Libertarios, FEL, de libertarios de izquierda, digamos. Sí, no, me imagino, no lo veo como... Más bien cercano al anarcolibertarismo, al anarcocomunismo. Una cosa loca esa. Estamos hablando... Imagínate si el comunismo ya es anarcocomunista. Estamos hablando de ¿sabes qué? organizaciones estudiantiles, por Me acuerdo supuesto, a propósito de que esta semana estuvo de aniversario mi glorioso colegio, 213 años, Instituto Nacional, el 10 de agosto, el lunes. Las listas para la Centro Alumno, que algunas yo también participé, que era como ser de derecha en la Escuela de Derecho de la Chile, presentar una lista. Y también, si tú revisáis esas listas y si revisáis las del Centro Alumnos de la Chile, es como anarco, comunista, maoísta. Sí. En la UTEM hubo después, un movimiento... Después estaban los trotskistas revolucionarios cubanos. No, Sí. eran unas cosas así, pero rarísimas. Sí. Es gente que tiene mucho tiempo para sobre filosofar, creo. A mí me parece bien que haya un análisis mayor y cada cosa, pero también creo que la política estudiantil tiene cosas muy bonitas, pero también hay mucho tiempo de ocio, digamos, en el que se filosofa sobre algunas cosas, y cuando uno comprende el mundo real y lo pragmático que es la política, el anarcocapitalismo, el anarcocomunismo va perdiendo un poquito de sentido. Si no, preguntémosle al senador Diego Ibáñez, por supuesto. Que era el que encabezaba esa tonterita de joven. Oye, y ya, Velasco, me interesó eso del ex embajador Velasco. Muy amigo el presidente. Muy amigo presidente. Yo la verdad que tenía una distancia política, siempre tuve una distancia política con ellos, a pesar de que militábamos en el mismo... Bueno, usted hombre de partidos también, ¿no tiene distancia con su correligionario? Sí, es verdad, sí, con yo lo varios. tenía. Y había una cuestión generacional, también pertenecíamos a generaciones distintas. Y me quedó la sensación siempre de una persona inteligente, pero sin mucha trayectoria militante, a pesar de que era más grande que nosotros. Y por supuesto, escuderos, y eso me parece bien, escuderos fieles del presidente. El presidente Boric siempre tuvo ese liderazgo sobre esa... Sí, porque hay una cuestión humana. El presidente Boric fue compañero de curso, de generación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile de muchas de estas personas, de la Constanza Martínez, de Javier Velasco, de Gonzalo Vinter. Cuando el presidente Boric asume la presidencia de la FECH... Es como Renato Garín, me gusta con mi contacto. Hay ciertas personas a las que yo no hago mención. Y el presidente Boric, cuando gana la FECH, nombra... El presidente de la FECH tiene una bala de plata, que es para nombrar, que es el cargo de director de estudios de la FECH. Yeah. Entonces, cuando asume Boric en la FECH, pone a Vinter como director del departamento de estudios de la FECH. Y entonces ahí tienen una pequeña glosa para generar recursos, imprimir revistas y hacer estudios. Fíjese que de un nivel técnico medianamente bueno, o sea, no es una tonterita, es bien decente, es una institución de la Universidad de Chile.
Así que, claro, ejerció y ejerce, me imagino, todavía ese liderazgo. Hay otras personas que lo acompañan desde su primera gestión como diputado, ¿no? Algunos que ya no están, como... no me acuerdo el apellido de la encargada de prensa, ¿se acuerda? La que se comió el reto por el caso Monsalve. Sí, sí, sí. Ella es una colaboradora De toda la vida. desde el primer periodo, al menos desde el primer periodo como diputado, sí, en Magallanes. Velasco tuvo un par de polémicas, me recuerdo la cena con langosta. Es que eso me parece una estupidez. Y recuerdo también, le pone la manito como encima a la señora con, parece que era Madrid de fondo, Sí, paseando sí. como en un auto con chofer. Sí, de una sutequería supina, de un mal gusto, de no entender en qué país estamos, de no entender el cargo. Pero siempre tuvo de esa personalidad, no sé si aspiracional era la palabra. No, yo no puedo hacer ese juicio de épocas en la que todos se rascan la espalda con la uña nomás. Una persona, a mí me da la sensación, ¿cómo lo decimos culturalmente? Un hipster, eso. Ah, un hipster. Sí, Ñuñoíno. un hipster ñuñoíno, que no está bien ni mal. Tiene una flaca, la bicicleta. La bicicleta. Claro, tiene la flaca y compra queso vegano. Pero eso no necesariamente significa ser un pelotudo, ¿me entiendes? Y yo creo que esa fotito, porque esa fotito comiendo langosta o la foto en ese auto protocolar a la que hace usted mención, con las fotos de las piernas de su pareja, creo que incluso en la máxima intimidad son de mal gusto. Yo, en revisar, a lo mejor no, pero de esas fotos no tengo de otras, pero de esas no, ¿me entiende? Sacar, vanagloriarse de cierto lujo impropio o de manera impropia, creo que Para es una cualquier locura. sector, ¿eh? Da lo mismo si hubiese sido libertario No, por o supuesto. comunista. No, Pero por tengo supuesto. la impresión que en ese mundo, en el mundo progresista, Mm. no sé si decir que la responsabilidad es el doble, pero como Yo que estoy de hay, acuerdo. pero como que hay un discurso contra ese tipo de cuestiones, entonces es estoy de como más acuerdo. raro verlo. Yo estoy de acuerdo. Mire, fíjese que hace poquito, paso el dato, me entrevistaron en una revista brasileña en portugués, en portuñol. ¿Que habla en portugués también? Hablo portuñol, sí. ¿De dónde hablas portugués? Eu falo portuñol porque eu ¿Por qué? tive una namorada brasileña. Es verdad. Bueno, esa es la verdad de la situación, no lo voy a mentir, porque otro motivo. Una polola. Tuve una polola brasileña, sí. Sí. Duramos Pero- como 7 meses, 8 meses. Pero acá en Chile. En distintos países de Latinoamérica. Ah, anduviste dando vuelta con ella. Sí. No. Ella vivió acá 4 meses, después en Buenos Aires, y yo fui para allá, y después Brasil, y al final se fue toda la paila nomás. Pero me quedé con el portugués. Y por una qué? buena amiga. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No, las distancias, como es la canción de Arjona. Vea Lucho, que ve que me chaquetea. Bueno, volvamos a lo importante. Creo que ahora no genera coherencia lo que voy a decir con la estupidez que usted me hace confesar, pues, güey. Pero no me Yo me digan. doy Yo no soy cuenta- yo simplemente yo no sé si- estoy navegando Este café tiene yo estoy soltador navegando de lengua tiene estoy esta navegando junto a usted Es que en muy un pillo río, usted. en un río que usted decidió emprender. cuestión. Usted es muy pillo porque me hace hablar, me mira con cara de que como si estuviera diciendo algo interesante y yo, bueno, a ver, respecto al caso del ex embajador Velasco y estas, ¿cómo decirlo? Ufanarse del lujo y la izquierda y todo eso. Yo creo que uno de los problemas de la izquierda hoy día es que no sabe lo que es el frío, no sabe lo que es andar justo a fin de mes, no sabe lo que es andar en el metro, en la micro, no sabe lo que es tomar una micro rural. Está bien, pero ¿y la concertación acaso no venía de ese mundo tampoco? Sí, pero fíjese Los que... Foxley, los Sole Alvear, los Gutenberg Martí, los A ver, Ignacio Me Walker. está hablando usted de la élite, de los príncipes Pero de es la que- democracia cristiana. Hablemos del Partido Socialista. ¿Carlos Minami? Sí, Pues si porque- Carlos Minami, Carlos Minami que vino ayer Cuando venga martes. otra vez, pregúntele a Carlos qué hacía cuando él estaba estudiando en Francia. ¿Qué hacía? ¿De qué trabajaba? Se va a Versalles. Estoy ahí de acuerdo, pero 2 meses. pregúntele a él cómo fue. Ricardo Lago. No estoy Pregúntele- diciendo que eran Goyenechea ni Larraza. No, pero es gente pero conoce- no venían del mundo más duro. Dos cosas. Uno, es gente que sí se partió el lomo en algún minuto. Así como oye, Carlos y otros. Yo no digo que no se hayan partido el lomo. Pero sí, conocieron que el frío, po, sacaron hombre. un doctorado. Sí, y- pues. Está bien. Y pregúntele en qué condiciones sacó ese doctorado. Pero, a ver, objetivamente, ellos no son un dirigente poblacional. No vienen de ahí. No, pero ahí hay otro elemento que es muy importante. Además de tener la experiencia vital, que a mí me parece
relevante, pero no determinante, porque uno puede comprender, puede empatizar, puede saber lo que es pasar hambre, no solamente sintiéndola, sino que conociendo las historias de las personas que tienen esa mala suerte, ¿no? O parte de la inequidad de nuestro país y de los países del mundo. Pero también hay otra cuestión, que es el nivel de cercanía con las bases militantes. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Y qué bases militantes? Ojo, a ver, yo estoy de acuerdo con eso. La experiencia vital no es obligatoria, pero Sí. efectivamente ayuda. Sí. Efectivamente ayuda. Sí, sí. Y también conozco un montón de gente que decide ir a hacer el servicio militar, literalmente, Sí. a algún lado y se queda... Fíjate, no es tan santo. La UDI tenía un programa muy bueno de Vívelo. Sí. El Vívelo, Sí, sí, que iban a las poblaciones. sí. El alcalde de Independencia. Sí. El Iglesias, Sí, el se alcalde fue, Iglesias. él se fue a vivir a Independencia, a hacer la pega en Independencia El muchos alcalde años. Bodanovich, que vivió mucho tiempo, También. uno puede decir lo que quiera, pero el tipo vivió la pobreza, digamos, Sí, sí. experimentalmente. No su familia. Claro. Pero bueno, en el fondo lo que yo quiero decir es que la izquierda carece de ese vínculo, ya sea por experiencia o por cercanía. Esta izquierda woke, moderna, frente amplista, me da la sensación que a veces prefieren compartir entre los mismos círculos de la élite que se reproduce, que son de una élite champurriama encima, no son los grandes aristócratas. Pero Nacho, eso ha sido desde que Chile es Chile. Estoy de acuerdo, pero mire, cuando uno le habla... Salvador Allende, que es tal vez el gran ícono Sí. de la izquierda chilena, a mi pesar, yo creo que el gran ícono dice ser Ricardo Lago. Pero bueno, era un médico, es Salvador Allende, que conocía la realidad de la gente que la sufría. el Chicho era un burgués. Obvio, y nadie ha dicho lo contrario. Absolutamente. Pero para haber ganado la elección en las circunstancias que la ganó, y no quiero entrar en el debate de Allende, pero algo tenía que cachar. No, pero sí también hizo una larga trayectoria política. Le voy a proponer un momento de acercamiento. Los dirigentes de la concertación que usted citaba, y hablo de la concertación más bien socialista, PPD, la concertación de izquierda, Los comunistas no estaban. tenían un vínculo con la base militante muchísimo más estrecha. Muchísimo más Eso sí es estrecha. verdad. Con dirigentes poblacionales, Eso sí es sindicales, verdad. Pero eso es estudiantiles. Eso es trabajo. Eso es trabajo. Eso es militar de verdad. No militar como lo hace hoy día la izquierda woke, para caricaturizarlo, que es como, bueno, yo voy a mis reuniones de célula donde me a queda la comunal, cómodo, a la comunal. y después me tomo un matcha latte con mi compañero o compañero o compañera y bueno, eso es militar. No, pues, eso no es militar. Eso es dar... Cuando uno milita de verdad, cuando se construyen cuadros políticos, a mí me preocupa la izquierda, cuando la izquierda construye sus cuadros políticos, tiene que construir cuadros políticos que entiendan que esta cuestión, primero, es 24/7, que no existe el que tenga un poquito de estrés, entonces tal vez hoy día no voy a ir a la reunión o voy a congelar mi militancia porque estoy en un momento de análisis espiritual. Váyanse a la cresta, o sea, acá esta cuestión, el que quiere conseguir... Mi amigo Marco Enrico Minami, me dijo un día, mira, ¿sabéis qué? Los de izquierda tenemos una responsabilidad más grande incluso, porque queremos mucho más, no queremos conservar o reformar, queremos cambiar muchas cosas, y uno tiene que honrar esa ambición, con mucho trabajo. No puede ser que uno quiera cambiar el mundo y decir, bueno, eso lo voy a hacer los domingos en la tarde, o el lunes entre 5 y 6, porque ahí tengo tiempo, entre el yoga, la bicicleta... O comiendo langosta. Comiendo langosta sacándome fotos. Por último, te la comí callado. A mí me pasa con el temita del carrete de las autoridades de los gobiernos. Lo mismo. Oye, bueno, son 4 años. Son 4 años. Los diputados parlamentarios, de izquierda, de derecha, los que no son ni fachos ni comunachos, que andan preocupados de muchas cosas y el día no tiene tantas horas, pues fíjese. No tiene tantas horas. Entonces, no es superioridad moral. Es, creo, hoy día la izquierda que no tiene un proyecto político claro. Hoy día esta izquierda que no tiene un liderazgo definido ni robusto. La única manera de salir del hoyo es con el ejemplo. Es que tengamos líderes, lideresas si usted quiere también, que digan, bueno, a mí me avala el trabajo, me avala estar todo el día en la chuchoca, porque no hay otra manera. Sacábamos a colación al ex embajador Velasco porque dio unas declaraciones durante el fin de semana donde aseguraba, comillas, volveremos a ser gobierno, Dios nos libre, eso digo yo, y con la curva de aprendizaje alcanzada. Y a mí me llamó mucho la atención esa frase. Vi la frase. Porque tácitamente entonces reconoce que eran muy inexpertos
para llevar adelante políticas públicas, que eran inexpertos para gobernar. Y con esa frase reconoce lo que dijimos durante 4 años, que este era un gobierno amateur que estaba haciendo la práctica. Mire, 3 cosas. Una, el ex embajador Velasco, que aparezca con una suerte de vocería, me parece un despropósito. O sea, lo primero, calladito a los cuarteles, que se quede callado un par de años. Ya está bien, pero no se quedó callado, dijo. Cuando se nos olvide las tonteras que hizo, que vuelva a hablar. Y lo hizo alguien de las entrañas del círculo presidencial. Que se parta el lomo un rato, que milite acá, no... Y que después venga a dar esa declaración de vamos a volver a ganar. Él no comprenderá que si hay algo que le cae mal a la gente, es que un frente amplista como de esa estirpe le diga no, con ese nivel de soberbia. Oye, si la embarradita que se mandaron fue histórica, compadre. ¿Cuál de todas? El proceso constitucional, el gobierno. 2. O sea, con esas 2 ya tiene de sobra. Los indultos. Bueno, es que es parte del gobierno. Retirar las querellas por... No se me avive, si es parte del gobierno. En el gobierno metemos todo eso. Yo estoy de acuerdo. El caso Monsalve, todo. Mire, ahora, en segundo lugar, sí le encuentro la razón, fíjese. ¿En qué? En que hay una curva de aprendizaje. A Velasco. No, sí, a Velasco le encuentro razón en la idea de la curva de aprendizaje. Terminaron mejor de lo que empezaron. No, pues no solamente eso. Pero no terminaron con sus ideas. Véalos cómo están. Ya están pelados, canosos. Ya no son los jóvenes rebeldes bonitos de Friends. No son esos amigos que parecían una serie cool de una plataforma. Hoy día son políticos de más o menos grisáceos. Vea al ministro Grau. Vea el antes y el después. Sí. Se han transformado en políticos profesionales y uno esperaría que esos políticos profesionales aprendan. Y en segundo lugar, o en tercer lugar, respecto de comprender que detrás de esa frase ellos están diciendo que no sabían cómo gobernar. Oye, pero sí, como decir que la lluvia moja, pues, bueno. Por supuesto que no sabían gobernar, pues. Por supuesto que no sabían gobernar. Y uno, de verdad, o sea, a ver, hay dirigentes y militantes en el Frente Amplio, en esta nueva generación, que van a hacer la política y que van a estar en la primera línea de la política muchos años más. Así que, por el bien de Chile, de la izquierda y la derecha, pero a mí me interesa nuevamente el progresismo, la izquierda, yo esperaría que hayan aprendido, que hayan aprendido de la soberbia, que hayan aprendido del trabajo, que hayan aprendido a conocer a la gente que no conocían, que comprendan que gobernar un país no es lo mismo que ser presidente de una federación de estudiantes de una buena universidad. Esta es una discusión de nunca acabar. Yo siento que el presidente algo aprendió, convencido. Yo creo que el resto actuó de una manera más, voy a decirlo bien entre comillas, concertacionista los últimos 2 años de gobierno, producto de las circunstancias, que no quedaba otra. Pero no sé si han aprendido. Eso se llama correlación de fuerza, camarada. No sé si realmente el resto, no sé si el resto aprendió, no sé si Velasco aprendió, no sé si Camila Vallejo aprendió, no sé si Daniel Jadwe aprendió, no sé si ese mundo aprendió. Pero a ver, estamos hablando de cosas distintas. Una es, cuando usted dice Velasco, Vallejo, Jadwe, que no hayan aprendido, estamos hablando de, en el fondo, la comprensión que tienen ellos de la política. Yo estoy hablando de la experiencia de gobernar, que es distinto a veces. O sea, hay diferencias. Cuando uno gobierna, entiende que crisis como la de el caso Monsalve se debieron manejar de una forma distinta y mucho mejor. Lo ha reconocido la exministra Orellana, en quien uno también podría graficar un aprendizaje de gobernanza y de experiencia política. O sea, la exministra Antonia Orellana, evidentemente no es la misma desde que asumió en el día 1 hasta el día que se fue. Era una agitadora cuando llegó. Y sí, y también, fíjese que yo creo que ella tiene un valor. Yo la conozco, estuve un par de veces con ella. Creo que ella tiene un valor. Ella, a pesar de todo lo que usted pueda opinar, estamos hablando de la exministra de la Mujer, legítimamente, sí, como en su rol de agitación, ella creo que dispuso su voluntad para calmar ese ímpetu o esa convicción y gobernar en un proyecto que era mucho más que una individualidad. ¿Ya? Yo creo que eso es valoroso. Yo siempre lo pero te fijas, al final estamos de acuerdo en algo. Son situaciones puntuales. En ella, en el presidente. Es que vamos haciendo la suma. Pero objetivamente es un sector que yo creo que no ha abandonado esas banderas violentas de octubre del 2000. Sí, de vuelta yo le podría decir, un poco para que no me saquen la cresta en la izquierda después de que vean este programa, yo le podría decir que el gobierno... ¡Hasta aquí el programa! Un Estado inteligente es nuestro desafío, por eso en Caderhub
Creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en caderja.cl. Ya no, sí, termine. No, le quería decir que es evidente que en el hay un recambio, que es lo que a mí me preocupa también. La ciudadanía de Chile eligió al presidente Boric porque ya la concertación no va más. Eligen a Boric por izquierda. Ahora la derecha o la ciudadanía ya no iba más con la derecha tradicional o la derecha de Chile Vamos y eligió una versión un poquito más identitaria, ¿no? Que es el gobierno del presidente José Antonio Kast. Y si este gobierno no tiene los resultados que prometió, vamos a estar en el peor de los mundos, porque la ciudadanía va a decir, bueno, vamos por izquierda identitaria, no funciona, vamos por la derecha identitaria, tampoco funciona. Entonces, en ese momento creo que la política responsable o la política que de verdad quiere hacer cambios para el país y no para ellos, va a tener que ofrecerle una buena alternativa al país. Porque la ruralidad no está lejos. Es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Y unidas, nuestras comunas son imparables. Asociación de Municipios Rurales AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. www.amur.cl. El señor Ignacio Bustos, como todas las semanas, compartiendo aquí en Chile Público. Así es. Les dejo un abrazo. Nos veremos prontamente. No se pelee con nadie. En la próxima, le prometo que no voy a hablar nada más de mi historia. Me van a retar. Nos vamos. Chao, que estén bien. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.